Esta noche, al continuar nuestro estudio de lo que la palabra de Dios tiene que decir acerca de la familia, llegamos a la responsabilidad de los padres. Abra su Biblia en Efesios capítulo 6 y versículo 4. Sorprendentemente, cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da instrucción en la crianza de los hijos, es únicamente una oración, un versículo breve. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Usted tiene un negativo y un positivo. El negativo, no provoquéis a ira a vuestros hijos, obviamente significa trátelos con amor, trátelos de una manera que afirma su afecto a ellos para que no se vuelvan hostiles. Lo positivo, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es la crianza de los hijos? Muy simple realmente. Amar a sus hijos de tal manera que ellos no estén enojados con usted y críelos para que conozcan al Señor. Usted podrá pensar que habría un libro entero acerca de la crianza de los hijos o que habría un capítulo entero acerca de esto, pero únicamente hay un versículo porque la tarea está definida de manera tan precisa. Esa instrucción, no provoquéis a ira a vuestros hijos, debe ser entendida y nos esforzaremos por hacer eso en las semanas venideras. Y la instrucción, creadlos en la disciplina y amonestación del Señor, también debe ser entendida y hay algunas partes que la constituyen y también nos esforzaremos por entender eso. Pero cuán maravilloso es que la responsabilidad entera puede ser refinada en una afirmación. A pesar de la simplicidad de la instrucción, los padres en la actualidad me parece que están algo asustados por el prospecto entero. Son desafiados por los tiempos en los que vivimos, los asuntos que enfrentamos, y algunos de ellos ven la crianza de los hijos como una responsabilidad aterradora. Y lo es, hasta cierto grado, una tarea seria y desafiante. Pero no por las razones que la mayoría de la gente podría sugerir. Si usted tan solo le preguntara a la gente acerca de tener hijos, podrían decirle que se resisten en cierta manera en tener hijos porque es caro. Usted tiene que tener una casa más grande y tiene que tener un auto o autos más grandes, tiene que conseguir mucha ropa adicional y alimento y tiene que pagar todas sus necesidades médicas y la universidad. También podrían decir que toma mucho tiempo. Si usted tiene alguna meta personal o deseo personal o plan personal, los intereses personales en cierta manera pasan a segundo plano ante la demanda de los hijos. Demandan mucho y mientras que podríamos pensar que el tiempo que es extremadamente demandante es únicamente en la infancia, conforme crecen, descubrimos que las demandas no son menos, sino más y más complejas. Algunas personas dirían que criar hijos es desafiante porque demanda un enfoque único en las actividades de los hijos. En otras palabras, hay tantas cosas en las que deben estar involucrados que usted termina gastando tiempo y energía en estar a cargo de ese servicio de taxi interminable para satisfacer todas sus necesidades. Y entre más tiene usted hijos, más complicado se vuelve. Y supongo que esas son cosas superficiales que hacen de la crianza de los hijos hasta cierto grado desafiante. La razón real por la que la crianza de los hijos es tan difícil, el desafío real ante nosotros, y nosotros como cristianos sabemos esto, puede reducirse a dos componentes. Y creo que necesitamos entenderlos si vamos a amar a nuestros hijos de tal manera que no se enojen con nosotros, sino que correspondan ese amor si vamos a crearlos en la disciplina y amonestación del Señor. Si vamos a hacer eso, debemos entender que la dificultad realmente viene a dos niveles en dos áreas, y podemos reducirlos en un componente externo y un componente interno. El externo simplemente significa la presión de la sociedad y la cultura que nos rodea. El interno, la presión de la naturaleza del hijo que está dentro de él o ella. La crianza de hijos no es difícil porque es cara, no es difícil porque toma tiempo, no es difícil porque lo distrae a usted de su meta personal, no es difícil porque lo distrae a usted de sus objetivos personales, no es difícil porque se vuelve tan complejo satisfacer todas las demandas. Realmente es difícil porque hay presiones tan pesadas por parte de la sociedad que nos rodea y presiones más pesadas que vienen desde el interior de la naturaleza de los hijos. Y hasta que entendamos eso, no vamos a entender en qué consiste realmente la crianza de los hijos. Ahora hay algunos asuntos que la Biblia no toca. No habla de asuntos de sentido común.
Asuntos prácticos, preferencias personales acerca de cómo cría usted a sus hijos y cuáles son las técnicas de dar a luz a los hijos y las técnicas de crear a los hijos y todo eso. Las Escrituras realmente no dicen mucho acerca de eso, fuera de que, como le he señalado a usted en un mensaje anterior, que usted debe disciplinar a sus hijos cuando sus hijos no obedecen la palabra de Dios. Entonces, le dijimos antes que su responsabilidad consiste en enseñarles la palabra de Dios, hacer que se apeguen al estándar, y si no obedecen la palabra de Dios y su autoridad, conforme usted la aplica a sus vidas, usted los disciplina físicamente. Pero usted necesita entender los dos grandes desafíos y quiere ayudarle a entenderlos en esta noche. En primer lugar, hablemos del externo, y con eso me refiero a la cultura que nos rodea. La vida, francamente, ya no es simple. Ya no está centrada en el hogar. Ya no está centrada en la familia como una unidad íntima y únicamente influenciada marginalmente, que es influenciada por el mundo exterior. Ya no es verdad eso. Hubo un tiempo en el que eso fue verdad. Hubo un tiempo en el que usted crecía en una granja y usted básicamente vivía su vida entera ahí. Usted desayunaba con la familia, probablemente iba a alguna escuela que estaba ahí adelante a unas cuadras, iba a la escuela con todos sus vecinos y era enseñado por un maestro o dos del área local. Usted regresaba a casa, trabajaba en la granja, se sentaba en la casa por la noche y básicamente era instruido en la vida por esa relación familiar, y el hogar únicamente era influenciado marginalmente por el mundo exterior. Y eso básicamente ha sido verdad durante mucho, mucho tiempo. Inclusive familias viviendo en áreas más urbanas todavía tenían una influencia predominante en el hogar y con la familia. Los padres, las iglesias, las escuelas tenían estándares de comunidad que eran establecidos inclusive desde la educación infantil, la preparación para los niños, y básicamente seguían caminos de incrementos medidos de aprendizaje y de incrementos medidos de exponerse a la realidad que eran apropiados para la edad del hijo y su capacidad de enfrentar diferentes asuntos. En otras palabras, habían secretos que los hijos no conocían, y era muy importante al crear hijos el abrir esos secretos en tiempos razonables para que no fueran confrontados con cosas para las que no estaban capacitados intelectual, emocionalmente, para responder de manera apropiada. En otras palabras, podríamos decir que los hijos estaban controlados en aquello a lo que eran expuestos, y la familia, la iglesia y la escuela, y de esta manera la comunidad local estaba a cargo de eso. Todo eso ya se acabó en lo que Neil Postman, un escritor y profesor en la Universidad de Nueva York, en el área de la comunicación, ha llamado la desaparición de la niñez. En un libro que volvió a ser publicado de su publicación original en los 1970s y volvió a ser publicado en 1994, el libro La desaparición de la niñez nos ayuda a entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La niñez, como la conocemos, está desapareciendo, o casi ha desaparecido. La tesis que Postman presenta, y creo que lo hace de manera capaz, básicamente es la idea de que la niñez es un periodo único de desarrollo humano y que está desapareciendo. Él, por cierto, está construyendo sobre una tesis que ha sido estudiada durante varios años ya. Ya han habido varios libros escritos en base a esta tesis en particular. Es un tema de discusión en círculos académicos. Permítame decirle por qué es que él cree, y otros lo creen, que la niñez está desapareciendo y cuáles son sus manifestaciones. En primer lugar, la ropa suele ser diferente para los niños. Ahora es tan parecida a los adultos como es posible, mientras que ese no es el problema en sí mismo. Eso refleja el asunto. El problema. Los niños ahora demandan ser vestidos de la manera más parecida como sea posible a sus padres. Los juegos de los niños. Me acuerdo cuando yo crecí, teníamos juegos que inventamos. Algunas veces teníamos juegos que nadie más jamás había oído. Pero me acuerdo de juegos como las escondidas y patear el bote y jugar con pelota. Y me acuerdo del béisbol ahí, en un lugar donde había arena, en donde inventábamos nuestras propias reglas y jugábamos con lo que podíamos encontrar, algunas veces una roca que estaba allá a la mitad y muchas calcetas viejas que envolvían esa roca, y después lo pegábamos con cinta de aislar negra y le pegábamos con un palo y lo llamábamos béisbol. Juegos de niños. Si usted creció en Filadelfia o Baltimore o en una ciudad del este, probablemente jugó con una pelota y usted daba pasos, un juego de la niñez que inventamos. Lo que era realmente maravilloso acerca de eso es que era jugado sin ninguna supervisión de adultos. De hecho, no había ningún adulto y estaba bien. No había ningún uniforme y no había ningún árbitro o referee, no había ningún equipo y no había ningún espectador. ¿Y sabe qué? No había ninguna expectativa no realista.
Y jugábamos esos juegos simplemente para divertirnos. Y los jugábamos hora tras hora. ¿Dónde están los juegos para niños hoy? Los niños de hoy juegan copias de juegos de adultos como la Liga Infantil de Béisbol. Niños de 6 años que están ahí de pie en todas las posiciones apropiadas, tratando de jugar un juego que es imposible de jugar para ellos. Absolutamente imposible. Fútbol americano para niños, básquetbol para niños, fútbol soccer para niños y cualquier otra liga infantil. Totalmente supervisados por adultos. De hecho, hay adultos por todos lados, llenando ahí el campo y mucho equipo sofisticado, campos especiales, referees, árbitros, muchos espectadores, y a los niños les podría importar menos el juego. En la mayoría de los casos, el juego no es para la diversión de los niños y la expresión de la imaginación infantil. Escuche esta. Es para la reputación que adquieren los padres. No es para la diversión de los niños, es para la reputación de los padres, quienes han eliminado de manera sistemática toda la imaginación del niño y la mayor parte de la diversión. Y después está la conducta y el lenguaje y actitudes y deseos. Y todas estas cosas ahora básicamente no se pueden distinguir entre los niños y los adultos. Los niños no hablan como niños, hablan como adultos. Sus actitudes son como las de los adultos. Su vocabulario es como el de los adultos. Muchos en la actualidad ahora están demandando derechos iguales para los niños porque no son nada más que adultos de estatura baja. En el pasado estábamos convencidos de que los niños necesitaban ser protegidos, necesitaban ser procesados en una serie de oportunidades secuenciales de desarrollo. Y llamábamos a eso años en la escuela. ¿Se acuerda de esos? Y lo que usted aprendía en esos años, todo estaba en categorías que eran refinadas y definidas según sus capacidades conforme usted crecía. La información era diseminada por fases a usted de manera cuidadosa y estaba cuidadosamente preparada y dosificada en grados prescritos y cantidades conforme el niño era moldeado para ser formado en un individuo que pensaba de manera independiente. Y francamente, el mantenimiento de la niñez, dice Neil Postman, dependía de los principios de la información administrada y el aprendizaje secuencial. Así es como un niño realmente era un niño, porque un niño únicamente podía conocer ciertas cosas y habían secretos acerca de la vida que un niño no conocía aún. Hasta una gran invención. Llegaron los dispositivos electrónicos. Antes de eso, los padres y los maestros podían decidir lo que los niños oían y lo que veían y cuándo en su desarrollo lo oían y lo veían, pero después vinieron los dispositivos electrónicos y con los dispositivos electrónicos vinieron los medios masivos de comunicación, la primera vez en la historia humana. Y debido a lo electrónico, las imprentas fueron construidas y libros y revistas y después la radio y después discos y cintas y después CDs y después cintas de video, cámaras espectaculares, películas y particularmente la televisión, todas formas de medios masivos modernos de comunicación directamente producidos por la electrónica. Ahora, ni siquiera podemos concebir la vida sin dispositivos electrónicos. ¿Qué produce eso? Produce una población de niños sobreexpuesta de manera incontrolable. Sobreexpuesta a todo sin consideración a plan o secuencia algunos. De pronto, en su hogar, sus hijos ya no pueden saber lo que usted les dice y su maestro les dice. Pueden encender la televisión y ser inundados con información acerca de todo en cualquier momento y a cualquier nivel. Las computadoras ahora y el Internet personalizan lo mejor del mundo y lo peor del mundo para cualquier persona que puede accesarlos. Y la secuencia educativa entera, la jerarquía educativa entera, se ha colapsado bajo el peso del video. La televisión no se distingue en su accesibilidad. Esto quiere decir que la televisión no hace distinción alguna entre un adulto y un niño, en absoluto. Y la televisión está teniendo una influencia masiva en los niños, y a usted le sorprendería saber esto. 3 millones de niños están viendo la televisión todas las noches del año entre las 11 y 11 y media de la noche, 2.1 millones entre las 11 y media de la noche y las 12 de la madrugada, 1.1 millones entre las 12 y la 1 de la madrugada. Algo así como 750,000 niños están viendo la televisión entre la 1 y la 1 y media de la mañana, supuestamente el tiempo cuando la mayor parte de los programas para adultos se están presentando. Neil Postman dice esto: podemos concluir que la televisión erosiona la línea divisoria entre la niñez y la edad adulta en 3 maneras, y todas tienen que ver con una accesibilidad sin distinciones. En primer lugar, porque no demanda instrucción para entender su forma. Eso es fácil. Apriete el botón
y véala. En segundo lugar, porque no hace demandas complejas ni en la mente ni en la conducta. Y en tercer lugar, porque no segrega a su audiencia. La televisión, dice Postman, no tiene secreto alguno. Y por lo tanto, no puede haber algo tal como la niñez. La niñez consiste en los secretos, consiste en no conocer. La inocencia es, sea cual sea el nivel de inocencia que podamos asignarle a un niño. Ciertamente no inocencia moral, pero la inocencia en cuanto a asuntos de la vida se ha perdido de manera completa en este ambiente. Un grupo, y creo que usted entiende esto, un grupo, cualquier grupo, es definido predominantemente por la exclusividad de la información que sus miembros comparten. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, si todo el mundo supiera lo que los abogados conocen, no habría ningún abogado. Si todo el mundo conociera lo que los doctores conocen, no habría ningún doctor. Si todo el mundo conociera lo que los predicadores conocen, no habría ningún predicador. Y si los niños conocen lo que los adultos conocen, no hay ningún niño. Entonces están sobreexpuestos a cosas que sus mentes y emociones no pueden manejar. Y como consecuencia, se les presiona y se les expone a tentaciones masivas que no tienen la capacidad de enfrentar. Y bajo el ataque de este mundo corrupto con sus ideas equivocadas, sus deseos equivocados, sus palabras equivocadas, sus obras equivocadas y sus actitudes equivocadas, los niños pueden convertirse en problemas severos para los padres y la sociedad. Están expuestos de manera constante a lo que no tienen la capacidad de enfrentar emocionalmente y no tienen la capacidad de enfrentar moralmente, lo que no tienen la capacidad de enfrentar social o espiritualmente. Y lo que sucede es que no tienen el dominio propio y el refreno propio para enfrentar los asuntos que surgen debido a esta información. Hay un declive gradual en la vergüenza y una pérdida gradual de todo refreno personal. De nuevo, Neil Postman dice, al tener acceso al fruto previamente escondido de la información adulta, son expulsados del huerto de la niñez. Y usted ve que la cultura entera está moviéndose hacia la homogeneidad de estilo, vestido, lenguaje, alimento. Me acuerdo cuando los comerciales de McDonald's estaban dirigidos a los niños. No más. La ropa, el alimento, el lenguaje, el estilo, los juegos, todos homogéneos. Ahora, tristemente, el resultado es trágico. Usted tiene a niños sin la capacidad de manejar la información a la que están expuestos. Y están expuestos a ideas y actitudes, deseos y conductas que simplemente no pueden enfrentar. Se convierten potencialmente en problemas severos sociales en el hogar, en la escuela y en la sociedad. Y le voy a mostrar eso con estadísticas simples. En 1950, los adultos cometían crímenes serios a un paso de 215 veces el paso o la tasa de los crímenes serios de los niños. Cuando estoy hablando de niños, estoy hablando de niños de 14 y menores, según este estudio. Estoy hablando de crímenes serios que serán clasificados como homicidio, violación, ataque serio y robo a mano armada. Muy bien, en 1950 los adultos cometieron ese tipo de crímenes serios en una tasa de 215 veces la tasa de los crímenes de los niños. Por cierto, a usted le gustaría probablemente saber que en 1950, en los Estados Unidos de Norteamérica, hubieron 170 niños arrestados por crímenes serios en el año entero. 170, el cual como un porcentaje de los crímenes, 0.0004. Los niños no cometían crímenes. Eso ha cambiado. ¿Cómo es que usted va a refrenar a un niño en un mundo de adultos sin refreno, cuando los niños conocen todo lo que los adultos conocen? Para 1960, entre los 50 y los 60 vino la televisión, los medios masivos electrónicos comenzaron a tener su impacto, las cosas comenzaron a expandirse y el mundo comenzó a estar a su disposición. Parecía un tiempo inocente, pero aquí hay una estadística interesante. Para 1960, los crímenes serios de adultos fueron cometidos únicamente 8 a 1 veces más que los crímenes de los niños. Fue de 215 a 1 a 8 a 1 en 10 años. Para 1980, la tasa fue de 5 a 1. Entonces, entre 1950 y 1980, hubo un incremento de 11,000% en los crímenes cometidos por niños de 14 años y menores. Y cuando estoy hablando de crímenes serios, hubo un incremento del 8,300% en crímenes menos serios. El crimen ya no es una actividad adulta, ni lo es ninguna otra cosa. Si se puede decir que Estados Unidos se está ahogando en una ola de crimen, entonces la ola ha sido generada primordialmente por nuestros niños. El crimen, como la mayoría de las cosas, ya no es exclusivamente una actividad de adultos. Se ha convertido en una actividad de niños. Casi a diario, los periódicos nos hablan de arrestos de niños
quienes, como aquellos que juegan tenis en Wimbledon, se están volviendo más y más jóvenes todo el tiempo. En la ciudad de Nueva York, un niño de 9 años de edad trató de robar un banco. En el condado de Westchester, en 1981, en julio, el condado de Westchester, en Nueva York, la policía acusó a 4 niños de ataque sexual en contra de una niña de 7 años de edad. Los violadores acusados fueron un niño de 13 años, 2 de 11 y uno de 9 años. El último fue la persona más joven que jamás ha sido acusada de una violación de primer grado en el condado de Westchester. Niños de 10 a 13 años están involucrados en crímenes de adultos como nunca antes. De hecho, la frecuencia del crimen de niños serio ha empujado los códigos de crímenes juveniles a sus límites absolutos. La primera corte juvenil estadounidense fue establecida en 1899 en el estado de Illinois, y la idea, establecida en 1899 para cortes juveniles, la idea podía llegar a su fin antes de que esta década se acabe, porque los legisladores a lo largo y ancho de los Estados Unidos de Norteamérica se están apresurando por tratar de revisar las leyes criminales de tal manera que los niños que cometen crímenes sean tratados exactamente como adultos. En California, un grupo de estudio formado por el procurador ha recomendado el enviar a los jóvenes sentenciados por homicidio de primer grado a la cárcel, en lugar de enviarlos a la autoridad de jóvenes en California, en donde siempre han ido en el pasado. También se ha recomendado que los ofensores violentos sean juzgados como adultos. En Vermont, el arresto de 2 adolescentes en relación con la violación, tortura y homicidio de una niña de 12 años de edad ha llevado al Tribunal del Estado a proponer el endurecimiento de todos los códigos para jóvenes. De nuevo en Nueva York, los niños entre los 3 y 15 años de edad que están siendo acusados de crímenes serios ahora pueden ser juzgados en cortes de adultos y, si son sentenciados, pueden recibir sentencias normales en las cárceles. Las cárceles van a estar pobladas de estos jóvenes. En Florida, Luisiana, Nueva Jersey, Carolina del Sur, Tennessee, las leyes se han cambiado para hacer que sea más fácil transferir a niños entre las edades de 13 y 15 años a las cortes adultas criminales si el crimen es lo suficientemente serio. En Illinois, Nuevo México, Oregón y Utah, la privacidad que normalmente rodea los juicios de los jóvenes ha sido eliminada y los reporteros de periódicos ahora pueden asistir de manera regular a todos los procedimientos. Están siendo tratados como adultos porque están actuando como adultos. Este cambio sin precedentes, tanto en la frecuencia como en la brutalidad de crímenes entre los niños, indica que el concepto de la niñez rápidamente se nos está saliendo de las manos. Nuestros niños viven en una sociedad cuyos contextos psicológicos y sociales no enfatizan las diferencias entre adultos y niños. Conforme el mundo adulto se abre a sí mismo en toda manera concebible a los niños, inevitablemente van a imitar la actividad criminal adulta, no solo actividad criminal adulta, sino también la inmoralidad adulta. Y una de las consecuencias de esto ha sido un incremento en los embarazos entre adolescentes. Todos sabemos de esto. Continuamente se están incrementando los nacimientos en las adolescentes, particularmente en la edad entre los 13 y 17 años. Millones de bebés nacen cada año de manera ilegítima a niñas adolescentes. Nacen bebés, leímos ocasionalmente, a niñas de 12 y 13 años de edad. El alcohol, las drogas, obviamente una gran parte de el consumo de estas cosas se lleva a cabo por los niños. Las estadísticas son sorprendentes. No voy a leérselas todas. Todos ustedes están conscientes de ellas. Entonces tenemos un problema inmenso aquí. Tenemos a una generación de niños sobreexpuestos que tienen que ser tratados como adultos porque tienen toda la información de un adulto. En lugar de que los padres estén tratando de controlarlos, a los padres se les ha enseñado: nunca disciplines corporalmente a tu hijo. Nunca disciplines a tu hijo. Y si algo está mal con tu hijo, tienes que entender cuál es el problema. Y el problema no es pecado. El problema es una falta de autoestima. Entonces lo que tienes que hacer es consentirlos. Ahora este desafío inmenso que se impone en la crianza de los hijos del exterior es exponenciado por un desafío inclusive aún más inmenso impuesto sobre la crianza de los hijos desde el interior, lo interno. Vayamos a ese. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, nuestros hijos pueden ser ignorantes cuando llegan al mundo,
Pueden ser ingenuos, pueden carecer de experiencia, pueden ser lindos, pero no son inocentes con respecto a la maldad. Supongo que la manera más simple de decirlo es esta: la semilla de todo pecado conocido está plantado en la profundidad del corazón de todo niño. La semilla de todo pecado conocido está plantado profundamente en el corazón de todo niño. Y la verdad, escuche esto porque es tan importante. La verdad no es que si algunas cosas resultan salir mal, nuestros hijos podrían ser echados a perder. Nuestros hijos están severamente echados a perder cuando llegan. No es que si las cosas no funcionan como nos gustaría que salieran, nuestros hijos podrían desviarse espiritualmente y podrían desviarse moralmente, sino que más bien, escuche, el impulso para desviarse espiritual y moralmente, para llevarlos al pecado, está incrustado en sus naturalezas y es la motivación primordial. No vienen al mundo buscando a Dios y la justicia, llegan al mundo buscando la satisfacción de sus deseos pecaminosos. Escuche, todo lo que se necesita para la cosecha trágica es que a los niños se les permita expresar sus deseos más malos. Hablamos de homicidas en serie todo el tiempo y siempre están haciendo cosas de ellos en la televisión. Hablamos de pedófilos, el crimen horrible de abusar de niños, violadores, perversiones homosexuales, una vida de conducta criminal crónica, y la gente siempre están haciendo la pregunta: ¿qué les pasó cuando eran jóvenes? ¿Qué les hicieron sus padres? Debieron haber estado en un ambiente abusivo, debieron haber estado en algún tipo de situación en la que fueron maltratados. La pregunta siempre se hace: ¿qué les hicieron sus padres? Bueno, permítame decirle algo. Los homicidas en serie, los pedófilos, los violadores, los pervertidos, los criminales de por vida no son el producto de lo que sus padres les hicieron. Son el producto de lo que sus padres no les hicieron. Si usted está por todos lados tratando de encontrar algún acontecimiento traumático en la vida de un Jeffrey Dahmer, cuando él fue niño, usted quizás no lo encuentre. Ahora, ¿cómo explica usted a un caníbal homosexual homicida? ¿Qué le hicieron? Esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿qué es lo que no le hicieron? Porque la Biblia dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él. Como puede ver, lo que sucedió fue que simplemente siguieron el curso natural de su naturaleza pecaminosa. Es aterrador, porque conforme la gente trae a estos pequeños réprobos al mundo, por adorables que sean, y no tienen compromiso en absoluto con crearlos en la disciplina y amonestación del Señor, y no compromiso con usar la vara, simplemente le están permitiendo a los niños que den rienda suelta a su depravación, y lo que vamos a tener son desastres adultos, si no es que desastres de niños. No es que los homicidas en serie y los homicidas pedófilos de niños fueron hechos así por sus padres. ¿Sabe usted que muchos de ellos no tuvieron influencia de sus padres o madres, muchos de los cuales no tuvieron padres conforme crecieron? Como puede ver, el problema fue que se convirtieron en lo que potencialmente al nacer eran porque nunca fueron instruidos ni refrenados. E inclusive más, nunca fueron convertidos. En el Salmo 58, y únicamente le voy a leer un par de salmos a usted, porque creo que son muy importantes como una base para que entendamos esto. Salmo 58, versículo 3 dice esto: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron, veneno tienen como veneno de serpiente. ¡Wow! Son pequeñas serpientes. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, y son impíos cuando salen del vientre. Son mentirosos desde su nacimiento. Eso es llamado depravación total, si usted está buscando una categoría teológica para eso. En el Salmo 51, en el versículo 5, David dice: aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No significa que él fue un hijo ilegítimo, no lo fue. Lo que él quiere decir es que desde su concepción hasta su nacimiento él fue un inicuo. Y permítame decirle algo: entender la depravación total de sus hijos es el cimiento práctico importante de toda la crianza de los hijos. Y usted puede sujetar a gente depravada bajo cierto control al enseñarles la moralidad y castigarlos de una manera apropiada, una manera amorosa, no obstante de una manera firme. Usted puede controlar a sus hijos, pero en últimas, lo que usted debe hacer es verlos pasar de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Usted quiere ver que su corazón sea transformado, para que en lugar de que amen el pecado, amen la justicia. En lugar de querer expresar de manera plena sus deseos malos, quieran
expresar de manera plena lo que honra a Dios. Todo este análisis psicológico de todos estos criminales tratando de entender lo que alguien les hizo, no entiende el punto. No es lo que alguien les hizo a ellos, es lo que alguien no les hizo a ellos. Nadie quiso tratar con ellos. Nadie quiso confrontar su impiedad. Nadie les mostró el estándar divino. Nadie los hizo responsables en conformarse con ese estándar divino mediante la amenaza del castigo corporal, de una manera amorosa y que los afirmaba, claro. Y sobre todo, nadie los guió al conocimiento de Dios mediante Jesucristo para que tuvieran un refreno sobrenatural. Realmente es de poca consecuencia lo que usted hace con sus hijos en términos de los asuntos prácticos. ¿Qué agendas pequeñas les impone usted o no les impone? Eso no es lo importante. Lo que importa es que usted lleve a su niño pecaminoso caído a la gracia transformadora de Jesucristo. Eso es lo que importa. Dios, y yo sé que a usted no le gusta pensar en esto, inclusive no me gusta pensar en esto cuando veo a mis hijos preciados y nietos, pero Dios no nos ha dado ángeles santos pequeños para que sean manejados o tratados de manera delicada para que no se desvíen. No son ángeles santos pequeños que deben ser tratados de manera delicada para que no se corrompan. Son pecadores pequeños corruptos que tienen que ser guiados para que se conviertan en santos. Si usted tiene problemas con esto, simplemente reconozca que sus hijos son una versión miniatura de usted. Ahora, el mundo reconoce este desastre y el mundo dice, ¿qué vamos a hacer? Tenemos este problema tremendo con estos niños. Están fuera de control. Están enojados, ¿no es cierto? Hombre, tenemos una generación enojada. Escuche su música, vea sus películas. Venganza, enojo, brutalidad, hostilidad. ¿Y con quién más enojados están? Sus padres, quienes los han frustrado. Exactamente lo que Efesios 6:4 dice que no hagan. Y los han hecho que se amarguen y se enojen. Entonces, ¿qué va a hacer el mundo? Bueno, todos los psicólogos se reunieron y se les ocurrió una solución que salió del infierno. La solución es que carecen de autoestima. Hombre, eso funciona muy bien desde un punto de vista económico. La gente va a pagar por venir para que usted les diga cuán maravillosos son realmente. Usted va a ganar mucho dinero haciendo eso. Dicen que el problema es, como puede ver, es que no tienen respeto propio de sí mismos, no tienen un orgullo propio en sí mismos y necesitan verse a sí mismos como personas buenas, nobles, maravillosas. De hecho, necesitan amarse a sí mismos. Y entonces usted toma a todos estos jóvenes y les dice, tú simplemente necesitas amarte tal como eres, simplemente necesitas aceptarte como eres y necesitas simplemente sentirte bien por ti mismo así como eres, y simplemente usted le acaba de vaciar gasolina en el fuego porque lo único que quieren es hacer lo que quieren a su manera, ¿verdad? Y usted simplemente les está diciendo que se justifican en hacerlo. El servicio de noticias Newhouse recientemente envió un artículo a los periódicos que suscribían a su servicio. El título era Nota California, dejen la autoestima. Un artículo interesante. Esto es lo que dice. Ha estado de moda echarle la culpa de estos problemas a la baja autoestima, pensando que la gente que no se quiere a sí misma no tiene suficiente incentivo para quedarse alejado de los problemas. Pero eso está mal, dice un psicólogo y profesor y autor que ha pasado muchos años estudiando las decisiones que toma la gente. El asunto es mucho más simple, dice él. Es cuestión de dominio propio. Él dice, el problema es que no saben cómo controlarse. Ahora, él se está acercando a la realidad, ¿no es cierto? El problema no es que necesitan más autoestima. El problema es que necesitan más control de sí mismos. Este autor y otros que están presionando al estado de California han concluido que cultivar el control de uno mismo va a ser más por usted que cualquier otra cosa y le ayudará a mantenerse alejado de los problemas. Hombre, ¿qué tan obvio es eso? Si usted tiene control de sí mismo, usted se va a controlar a sí mismo. Usted no va a estar fuera de control. Entonces este psicólogo y profesor dice, y cito, si tachamos la autoestima y metemos el control de uno mismo, los niños van a estar mejor y la sociedad en general va a estar mucho mejor. Y yo estoy de acuerdo. Pero minimizan el hecho de que a todos se nos ha dicho que tenemos que alimentar nuestra autoestima y hacerlos sentirse bien acerca de todo. El artículo dice esto y creo que es muy interesante. Cuando usted ojea, por ejemplo, una revista de crianza de hijos que está de moda, por ejemplo, usted va a leer, tenemos que estar contentos con nosotros mismos antes de que tengamos la capacidad de darle verdaderamente a nuestros hijos.
Oh, entonces los padres realmente tienen que estar trabajando en su propio orgullo también. Y después él dice, este es uno de los lemas filosóficos más claros del movimiento de autoestima, el vivir inmerso en ti mismo como altruismo. Ha alcanzado su expresión más popular en el himno de Whitney Houston. Usted no sabía que Whitney Houston tenía un himno. Lo tiene. El amor más grande de todos. ¿Usted lo ha escuchado cantado? ¿Usted conoce la letra? Todo el mundo está buscando un héroe. La gente necesita a alguien a quien respetar. Yo nunca encontré a alguien que satisfaciera mis necesidades. Entonces aprendí a depender de mí. El amor más grande de todos es fácil de alcanzar. Aprendiendo a amarte a ti mismo es el amor más grande de todos. Ese es el himno nacional de la autoestima. Por cierto, la canción ganó el premio de doble platino, en caso de que le importe a usted. Se convirtió en la canción clásica de las presentaciones de medio tiempo del Supertazón, de las presentaciones olímpicas, y es la canción que cantan en las reuniones de escuelas. El resultado de este énfasis en la autoestima es que usted tiene que hacer lo que todo niño quiere hacer, porque todo niño tiene un derecho de expresarse a sí mismo para que se sienta así bien acerca de sí mismo. Simplemente escala la conducta que está fuera de control. ¿Y sabe usted cómo las escuelas se están adaptando a esto? Es fascinante. Están abandonando los estándares, escuche esto, eliminando las calificaciones como A, B, C, D, F y sustituyendo sentimientos subjetivos por hechos objetivos y evaluaciones. Le voy a dar una ilustración. En la educación pública hay una nueva técnica que está siendo usada llamada el deletreo inventado. Ahora, hice esto durante años, pero nadie lo vio como el genio creador que era. Es llamado deletreo inventado. Se ha vuelto algo que se ha esparcido. Se ha convertido en algo muy popular y le permite a los alumnos deletrear palabras en la manera en la que les parezca bien, porque lo que realmente es importante es que se sientan bien. Entonces, usted cría una generación de personas que están enfocadas en la satisfacción personal, de la autoestima y sentirse bien. ¿Y cree usted que eso va a resolver la conducta criminal? Imagínese un escenario en un tribunal. Lo siento, su señoría, dice el acusado, simplemente estaba viviendo demasiado en mi mente. Fue como si la razón me había agarrado de la garganta y simplemente no me podía sentir bien. Permítame decirle, la autoestima no puede domar a la pequeña bestia. Simplemente alimenta con gasolina el fuego porque alimenta el pecado del orgullo, de la soberbia. Entonces, ¿cuál es la respuesta? De regreso a Efesios 6. La respuesta, y vosotros, padres, hablándole realmente a ambos, padre y madre, no provoquéis a ir a vuestros hijos, lo cual hacen estas cosas, sino creadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Ahora comencemos en el principio. ¿Qué es lo que usted necesita hacer para cambiar esto? Usted tiene este mundo externo que están enfrentando. Usted tiene esta corrupción interna a la cual se le permite hacer lo que quiere, ambos chocando en consecuencias trágicas. ¿Y cuál es su trabajo? Su trabajo consiste en enseñarle a ese pequeño la ley de Dios y guiarlos al conocimiento de Jesucristo, ¿verdad? Usted es un evangelista en su hogar. En primer lugar y sobre cualquier otra cosa, usted es un evangelista. No es lo que usted le hace a sus hijos lo que los hace desviarse. Es lo que usted no hace primordialmente. Entonces, ¿qué va a hacer? En primer lugar, los niños necesitan saber que son pecadores. Necesitan saber de manera clara cuán profundo se encuentra arraigado el pecado en su naturaleza. Se les necesita enseñar que van a sentir impulsos que están mal y que son ilegítimos, que deshonran a Dios y que muestran el hecho de que están aislados, alejados de Dios. Y se les necesita mostrar claramente las consecuencias de ese pecado. Y cuando hablo de eso, estoy hablando de perder bendiciones, dificultad en la vida, muerte, infierno eterno. Los niños necesitan saber eso. Los niños necesitan ser evangelizados con la verdad del pecado, la verdad de la muerte y la verdad del infierno. Cuando usted predique el Evangelio, cada vez que usted predique el Evangelio realmente a cualquier persona, tiene que ser por lo menos 75% ley y juicio y 25% gracia y perdón, ¿verdad? Porque usted no puede predicar gracia y perdón si la gente no entiende ley y juicio. Sus hijos necesitan entender que necesitan mucho más que saber que Jesús quiere ser su amigo. Necesitan saber acerca de la ley de Dios,
Necesitan saber que la han violado, que no tienen capacidad en ellos para guardarla, para agradar a Dios. Pueden guardarla externamente porque usted forza eso, pero sus corazones necesitan ser transformados o morirán y perecerán en el fuego eterno. No hay una manera diferente de evangelizar a un niño, de evangelizar a cualquier otra persona. Una de las cosas por las que estoy tan agradecido en mi vida es que tuve el privilegio de que mis hijos se sentaran a mis pies mientras que yo le prediqué a los adultos. Ellos entienden el evangelio que le predico a toda persona como el evangelio que les es aplicado a ellos. Si predicaba de la ley y el juicio, lo oyeron. Si predicaba del infierno, lo oyeron. Cuando prediqué de la gracia, lo oyeron. No es que haya otro mensaje para ellos. No es un mensaje más suave. Jonathan Edwards dijo que cuando él predicaba a los niños, le gustaba predicar del infierno, porque él dijo, y cito, es más fácil aterrar a un niño que a un adulto al presentar delante de él cosas terribles. Los niños deben estar aterrados por el castigo eterno, ¿no es cierto? Es una realidad aterradora. Los niños son más susceptibles a esos terrores y también son más susceptibles a las glorias hermosas del cielo. Usted no deja eso fuera. Son más susceptibles a la verdad y son más susceptibles al error, ¿no es cierto? Su pequeño sale marchando a la escuela y en la mayoría de los casos cree lo que alguna autoridad les dice. Cuando son niños es más fácil guiarlos a la verdad como lo es guiarlos al error. Sus hijos necesitan saber que Dios está enojado con el impío todos los días y eso los incluye a ellos. Él está enojado con ellos, Él está muy enojado con su pecado y Él los va a castigar en el infierno si no son perdonados mediante la fe en Jesucristo. Necesitan entender eso. También necesitan entender que si confían en Jesucristo, sus pecados son perdonados y no necesitan temer, sino que pueden vivir con la esperanza y el gozo del cielo. Entonces, la primera tarea de un padre es buscar de manera vigorosa la salvación eterna de sus hijos. Ahora, permítame resumir algunas cosas. Recuerde, sus hijos son ignorantes del evangelio que salva. Necesita decirles. Son pecadores y carecen de un temor sólido de la consecuencia de su pecado. No tienen eso. Usted puede reforzar eso mediante la consecuencia que usted les trae cuando rompen la ley de Dios que usted les aplica en su familia. Sus hijos son egoístas y están centrados en sí mismos y son soberbios. Anhelan el placer mundano. Son frívolos y no consideran asuntos serios. Son influenciados por el mundo que los rodea y son seriamente afectados por amigos malos. No pueden entender las bendiciones de la salvación. No pueden entender los gozos de la conversión a menos de que ellos los vean en la vida de usted. Entonces, guiar a sus pequeños a Dios es una tarea enorme, pero es emocionante. Debemos suavizar, debemos abreviar el mensaje cuando les enseñamos a los niños el Evangelio. No hay razón bíblica para hacer eso. Usted debe usar terminología que puedan entender. Usted debe ser muy claro y muy paciente al comunicar el mensaje. Usted no debe ahogarlos en un mar de palabras. Usted no debe aplastarlos bajo el peso de algún argumento pesado, complicado. Pero cuando las Escrituras hablan de cómo es que usted evangeliza a sus hijos y cómo le enseña usted a sus hijos, el énfasis está en ser detallado. ¿De dónde saque usted eso? Escuche Deuteronomio 6, 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, constantemente usted está enseñándoles la verdad acerca de Dios y acerca del juicio y acerca de la gracia y el perdón y la salvación. Cuando se levanta, cuando se sienta, cuando se acuesta, cuando está por el camino. Minucioso. Pero no tiene que ser confuso y complejo, pero tampoco usted debe ser demasiado simplista. Los niños no pueden ser salvos a menos de que tengan la suficiente edad como para entender el Evangelio claramente y abrazarlo con fe genuina. Pero usted comienza tan pronto como usted puede enseñarles. Y Dios sabe cuando ha llegado el momento en el que ese corazón está listo. La gente siempre me pregunta a qué edad. Es diferente para todo niño y diferente en toda circunstancia, pero necesitan tener la suficiente madurez como para entender el pecado y la justicia, para entender el arrepentimiento y la fe, para entender el castigo. Necesitan tener la suficiente edad como para entender la seriedad de su pecado, la naturaleza del estándar santo de Dios. ¿A qué edad? Varía de hijo a hijo. Pero al principio usted simplemente comienza a enseñar y enseñar y enseñar. Y conforme desarrollen ese entendimiento, Dios llevará a cabo su obra cuando alcancen el punto de la comprensión. Me gusta llamar
a eso pasos hacia Dios. Y cada vez que su hijo toma un paso hacia Dios y dice, bueno, mami o papi, quiero pedirle a Jesús que venga a mi corazón, usted afirma eso, usted lo afirma. Dios sabe cuando florece en la fe real. Usted afirma cada uno de esos pasos. No suavice la parte del mensaje que se oye desagradable. Hable del infierno y el juicio. Hable de la sangre de Cristo. Hable de la cruz, expiación por los pecados. No suavice la demanda del compromiso a Cristo, de rendirse a su señorío. Ellos necesitan conocer todo eso. Ahora, específicamente, y voy a cerrar con esto, ¿qué les digo? ¿Qué especie de pasos secuenciales de información les doy? Permítame darle un pequeño bosquejo para que lo siga. Usted puede encontrar esto en mi libro La Fe Obra, si usted quiere verlo. Número 1, enséñeles de la santidad de Dios. Enséñeles acerca de la santidad de Dios. Enséñeles a temer a Dios, que Dios es un Dios santo, que no puede ver la iniquidad, que Dios no tiene pecado, no comete errores, que Dios nunca hace algo mal, ni dice algo mal, ni piensa algo mal. Dios es perfectamente santo. Comience con eso. No comience con Dios te ama y quiere ser tu amigo. Comience con el estándar santo de Dios. Yo soy Jehová vuestro Dios. Consagraos vosotros mismos, por tanto, y sed santos porque yo soy santo. Seréis santos porque yo soy santo. Levítico 11, 44 y 45. Comience ahí. Comience con Josué 24, 19. No podréis servir a Jehová, porque Él es un Dios santo, Él es un Dios celoso. Él no perdonará vuestra transgresión o vuestros pecados. O 1 de Samuel 2, 2. No hay santo como Jehová. O 1 de Samuel 6, 20. ¿Quién puede estar de pie ante Jehová, este Dios santo? O 1 de Pedro 1:16, santos seréis porque yo soy santo. Comience con la santidad de Dios y muéstreles que Dios es absolutamente santo y que ha establecido un estándar absolutamente santo. Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y después pregúnteles si son perfectos como Dios. Ellos saben que no lo son. Debido a que Dios es santo, dígales que Dios odia el pecado. Dios odia el pecado. Éxodo 20, versículo 5. Yo, Jehová, vuestro Dios, Dios celoso soy, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dígales que Dios está enojado con los pecadores. Él odia el pecado. Y dígales que los pecadores nunca podrán estar de pie ante su presencia. Salmo 1:5. El impío no permanecerá en el juicio. Entonces Dios tiene un estándar santo. Ahí es donde usted comienza. En segundo lugar, muéstrele su pecado. Muéstrele su pecado, para que entiendan que han quedado cortos de ese estándar divino. Dígales que el Evangelio es un remedio para el pecado, que el énfasis entero de las buenas noticias es que es un mensaje de perdón a una persona que de otra manera está condenada y que perecerá para siempre en el infierno. Dígales que Dios les dará perdón. Muéstreles eso conforme usted trata con ellos al establecer estándares, haciéndolos responsables a guardar esos estándares. Pero cuando demuestran tristeza y arrepentimiento actuando en perdón, hay muchas consecuencias de la redención, pero el asunto primordial es el perdón del pecado. Entonces usted debe mostrarle su pecado. Dice usted, ¿cómo haces eso? Bueno, usted puede hablar de pecados específicos, malas actitudes, palabras, mentiras, el no cumplir un deber que se les dijo que cumplieran, falta de respeto, deshonrar a sus padres. Pero más allá de eso, hable del hecho de que todo en su vida, sin importar lo bueno que traten de ser, queda corto de un estándar perfecto y entonces son pecadores hasta la médula y en peligro del infierno. Dígales que no están solos, todo el mundo está en la misma situación, para que no piensen que usted simplemente los está tratando con algún tipo de actitud fea que los aparta en un mundo de personas amables como aquellas que no lo son. Dígales que toda persona está en la misma situación. Dígales que hubo un tiempo en el que usted estuvo en la misma situación también. Que antes de que viniera Jesucristo y recibiera perdón por sus pecados, usted estaba exactamente en la misma situación en la que ellos estaban. Como puede ver, Jesús dijo en Marcos 2:17, no ha venido para llamar a justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Tienen que saber que son pecadores, pero también necesitan saber que Jesús vino a llamarlos. Y recuérdeles que todo el mundo está en la misma situación. Explíqueles Romanos 3, 10 al 18. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Y ahora usted les ha mostrado su pecado. Usted les ha dicho que Dios odia ese pecado. Usted les ha dicho que toda persona está en la misma situación. Ahora, dígales que no pueden hacer nada para ganarse su salvación. Esto es importante. No pueden hacer nada para ganarse su salvación. Dígales que están en una situación seria de la cual no tienen capacidad de salir por sí mismos. Tus pecados han ofendido a Dios. No puedes perdonarte a ti mismo. Él tiene que perdonarte a ti. Isaías 64:6 es un buen versículo.
porque todos nosotros nos hemos vuelto como alguien que es inmundo y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. En otras palabras, lo mejor que podemos hacer es inmundicia. Dígale Romanos 3:20, por las obras de la ley ninguno será justificado a sus ojos. Gálatas 2:16 dice lo mismo. En otras palabras, dígales que son pecadores como el resto de la gente y no pueden hacer nada para ganarse la salvación, porque probablemente van a decir, bueno, voy a tratar de mejorar. Eso no va a servir. Recuérdeles que están en un estado de desesperanza, de desesperanza, de desesperanza. No pueden ayudarse a sí mismos. Ahí es donde usted quiere tenerlos, conscientes del estándar santo de Dios, conscientes de su pecado y sin esperanza como pecadores ante un Dios santo. Y después el tercer punto primordial. Usted les ha hablado de la santidad de Dios, les ha mostrado su pecado. En tercer lugar, instrúyalos acerca de Cristo y lo que Él hizo. Instrúyalos acerca de Cristo y lo que Él hizo. Eso es simplemente obvio. Cuénteles las buenas noticias. Cuénteles la historia de Jesús. Cuénteles que Él es eternamente Dios. Dígales que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, que Dios tomó un cuerpo y vino al mundo, que Dios es un Dios tan amoroso que buscó salvar a los mismos pecadores que estaban aislados de Él. Sí, dígales que Jesús es el Dios eterno. Dígales que Jesús es Señor de todos. Hábleles de Apocalipsis 17:14, que Él es Señor de señores y Rey de reyes. Hábleles de Filipenses 2:9-11, que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, el nombre Señor, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hábleles de Hechos 10:36, que dice que Él es Señor de todos. Hábleles de que este Dios eterno, quien es Señor de todos, se convirtió en hombre, Filipenses 2:6-7. Dígales que Él vino al mundo y adoptó una forma humana. Dígales que Él vivió una vida pura y sin pecado. Hebreos 4:15, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él no cometió pecado, 1 de Pedro 2:22, ni se halló engaño en su boca, 1 de Juan 3:5, y en Él no hubo pecado. Dígales que el Dios eterno, quien es Señor de todos, se convirtió en hombre y fue absolutamente perfecto, y después dígales que Él se convirtió en el sacrificio por nuestros pecados. Me encanta ese versículo, 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dígales que Jesús se convirtió en el sacrificio por nosotros, que Él tomó la ira de Dios. Dígales que Él derramó su sangre y murió como una expiación por nuestro pecado. Y en su muerte en la cruz, o por su muerte en la cruz, un camino de salvación para pecadores fue provisto. Explíqueles que Él murió llevando nuestros pecados. Y después hábleles de la resurrección. Dígales que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Dígales que Él salió vivo de la tumba para mostrar que Él de hecho había pagado nuestros pecados y satisfizo la justicia de Dios, conquistó el pecado, conquistó la muerte, conquistó a Satanás. Cuénteles la historia de Jesús, no solo las pequeñas historias acerca de sus parábolas o sus encuentros con hombres. Cuénteles la historia primordial. Y después el cuarto énfasis. Cuénteles lo que Dios les pide que hagan en respuesta. ¿Y qué es? Fe arrepentida, en una frase. Arrepentirse y confiar en Jesús como Señor y Salvador. Hábleles de Hechos 17:30. Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepentíos y volveos a Dios, dicen Hechos 26:20. Dígales que se vuelvan de su pecado y que le pidan a Dios que los perdone a través de Cristo. Dígales que confíen en Jesús, que crean que Él murió por ellos y que Él los salvará. Hechos 16:31. Creed en el Señor Jesucristo y seréis salvos. Ínstelos a confiar en Cristo. Dígales que busquen al Señor mientras que Él pueda ser hallado y que no lo pospongan. Ruégueles que se reconcilien con Dios de esta manera. Dice usted, ¿desde qué edad haces esto? Lo más temprano posible. Van a responder positivamente si esto es hecho en un ambiente amoroso. Simplemente sígalo haciendo y sígalo haciendo. Solo Dios sabe cuándo se convierte en su fe y no solo la de usted, que es aceptable para ellos. Guiar a los niños a la salvación no es diferente que guiar a los adultos. No es diferente. Mismo evangelio. Pero los corazones de los niños son más tiernos, más dispuestos, responden más porque no están llenos y atascados con años de egoísmo, mundanalidad y lujurias cultivadas, acumuladas. Qué tremendo privilegio guiar a sus pequeños a Cristo. De un padre del siglo XIX a sus hijos, aquí está una carta. Mis queridos hijos, nunca pasé un momento más solemne o interesante
que aquel en el que mi primer hijo fue colocado en mis brazos y cuando sentí que era un padre. Un nuevo consuelo fue entonces producido en mi corazón, el cual en todo día desde ese entonces ha sido confirmado y fortalecido. Miré hacia arriba al cielo y exhalé sobre mi bebé la petición de Abraham por su hijo. Oh, que Ismael viva delante de ti, reconociendo en el ser pequeño, inútil, que acababa de ser metido a nuestro mundo. Ahí estaba una criatura que había nacido para la eternidad y quien, cuando el sol se extinga, estará volando en el cielo o hundiéndose en el infierno. Regresé a mi closet para tener una devoción privada y dediqué solemnemente al niño, al Dios, quien me había dado la vida preciada, y oré apasionadamente que fuera cual fuera su suerte en este mundo, que él fuera un participante de la santidad verdadera y contado con los santos en la gloria eterna. El padre continúa. Durante los días de su infancia, los vi junto con su madre con todo el amor de el corazón de un padre. Hemos sonreído al verlos cuando estaban durmiendo. Hemos llorado por ustedes cuando no estaban tranquilos, inquietos por la fiebre y el dolor. Hemos sido los espectadores llenos de deleite al ver sus juegos de niños. Hemos sido testigos con placer del desarrollo de sus capacidades intelectuales y con frecuencia hemos escuchado con cierto orgullo las felicitaciones que les han dado a ustedes. Pero en medio de todo esto, una solicitud profunda se ha aferrado de nuestras mentes, la cual nada podría desviar o distraer. Y esa fue una ansiedad profunda por su bienestar espiritual, sí, por su salvación. No pueden dudar, hijos míos, que sus padres los aman. En todas sus memorias damos testimonio de esto, que como ustedes saben, hemos hecho todo lo posible por promover su bienestar espiritual y hasta donde fue posible hacer compatible este objeto, también hemos buscado su placer. Nunca les hemos negado una gratificación que nuestro deber y capacidad nos concedió concederles. Y si en algún momento hemos sido severos en la reprensión, inclusive esto fue una forma íntima de amor. Hemos gastado lo más que hemos podido en su educación. En breve, amor y amor intenso del cual en el presente ninguna concepción adecuada ha sido la fuente secreta de toda nuestra conducta hacia ustedes. Y como la prueba más fuerte y el esfuerzo más puro de nuestro afecto, deseamos que sean participantes de la santidad verdadera. ¿Acaso no celebramos esta ansiedad? Debemos sentir que en medio de cualquier otra expresión de afecto, estábamos actuando hacia ustedes de una manera más cruel y no natural. En otras palabras, lo que él quiere decir, si no nos sintiéramos de esta manera, nos sentiríamos crueles. El amor genuino desea y busca por los objetos en los que está enfocado los beneficios más grandes de los cuales son capaces de dar. Y así como ustedes tienen una capacidad de servir y disfrutar y glorificar a Dios, ¿cómo podemos amarlos en realidad si no anhelamos por ustedes esta distinción más elevada y más santa? Debemos sentir que nuestro amor se ha agotado a sí mismo por lo trivial y ha descuidado los objetos de consecuencia inmensa, infinita y eterna si no hubiéramos concentrado todas sus oraciones, deseos y esfuerzos en su salvación personal. Casi todo padre, escribe él, tiene algún objeto que él desea sobre cualquier otra cosa para sus hijos. Nuestra ambición suprema para ustedes es esta, que sea cual sea la situación que ocupen, puedan adornarla con la belleza de la santidad y cumplir sus deberes bajo la influencia de principios cristianos. Por mucho que deseamos que sean respetables en la vida, preferimos verlos en la situación más oscura, inclusive más insignificante, siempre y cuando fueran participantes de la santidad verdadera, en lugar de verlos en el pináculo más sublime del templo de la fama, el objeto de admiración universal, si al mismo tiempo sus corazones estuvieran destituidos del temor de Dios. Él continúa a decir, presentamos oraciones incesantes a Dios por la salvación de ustedes. Tan pronto como la razón amaneció, derramamos la luz de la instrucción religiosa en sus mentes. Ni siquiera pueden recordar el tiempo en el que estos esfuerzos comenzaron. ¿Acaso no hemos instruido y advertido y amonestado y alentado a todos ustedes conforme les abrimos el camino estrecho que lleva a la vida eterna? ¿Cómo podemos soportar el ver a nuestros hijos escogiendo cualquier otro camino que aquellos de la sabiduría y cualquier otro camino que el de la vida?
¿Cómo podríamos soportar el panorama de verlos viajando por el camino ancho que lleva a la destrucción y corriendo con una multitud a hacer maldad? Oh Dios, escóndenos de este espectáculo triste en la tumba y el tiempo que venga. Llévanos a nuestro reposo. Sácanos antes de que jamás lleguemos a ver eso. ¿Cómo amargaría nuestros últimos momentos y plantaría en nuestra cama moribunda espinas el dejarlos en la tierra en un estado no convertido, siguiéndonos a la tumba, pero no al cielo? O si fueran llamados a morir antes de nosotros, ¿cómo podríamos estar de pie, observando sin un rayo de esperanza para animar nuestros espíritus miserables? ¿Cómo podríamos haber entretenido el pensamiento aterrador de que el mismo momento después de que hubieran pasado de nuestras atenciones amables, serían recibidos a los tormentos que no conocen ni fin ni son suavizados? Y así termina su carta. La tarea más grande que usted tiene es ser un administrador de sus hijos. Es trabajar, orar, llevarlos a un conocimiento de Cristo. El punto en la crianza de los hijos no es controlar a sus hijos como un fin en sí mismo, sino llevarlos a Cristo. Después el Espíritu Santo los transformará en el interior, lo cual opera para neutralizar la presión del mundo y los impulsos de la depravación. Son sujetados en la obra del Espíritu en la salvación. Padre, te damos gracias en esta noche por la responsabilidad y la esperanza que tenemos conforme ejercemos esa responsabilidad. Tú nos has dicho, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Te damos gracias por darnos estas pequeñas vidas preciadas. Gracias por hacernos tus hijos para que sepamos qué decirles. O pensamos en padres, millones de ellos por todo el mundo, que no pueden guiar a sus hijos a ti porque no te conocen. Y Señor, que sepamos que no solo lo que decimos es quiénes somos, que nuestra virtud y la integridad de nuestras vidas en la piedad y la virtud que demostramos esos hijos o respalda o reemplaza el evangelio que les predicamos, o que de manera amorosa, tierna, amable, paciente, con gran perdón y entendimiento, guiemos a nuestros hijos a Cristo, y que tú levantes a otra generación para tu gloria y la gloria de tu Hijo, en cuyo nombre oramos. Amén.